días, tardes o noches tengan todos ustedes, estimados catedráticos y alumnado del Centro Internacional de Estudios Superiores del Estado de Morelos. Me presento, soy el licenciado Jaro Lemuel Hernández Jiménez, presentando el día de hoy lo que vendría siendo la importancia del protocolo de investigación de una tesis o de un trabajo de tesina. El tema a tratar el día de hoy con respecto a mi protocolo de investigación se centra en el estudio del delito de feminicidio. ¿Cuáles son los puntos importantes a destacar de este delito? A lo que haremos será un estudio del delito como tal, cuáles son las bases de este, en qué se fundamenta, y posterior a ello veremos también lo que son el desarrollo de mi protocolo de investigación y cuáles son los puntos y resoluciones más importantes a considerar de mi trabajo de investigación de tesis. Así que a ello. Un protocolo, para empezar debemos tener debemos aclarar qué es un protocolo de investigación. Bueno, un protocolo de investigación constituye una herramienta fundamental para desarrollar una investigación académica de manera ordenada, coherente y metodológicamente sustentada. No se trata únicamente de un requisito escolar, sino de una guía que permite establecer con claridad qué se pretende investigar. ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, ¿cuáles son los objetivos que desean alcanzar y qué metodología será utilizada para obtener y analizar la información? Pues bueno, en el caso de una investigación jurídica relacionada, en mi caso, con el feminicidio y el homicidio, debe contar con un protocolo de investigación. Contar con un protocolo de investigación resulta especialmente importante debido a la complejidad del problema al que vamos a abarcar y al cual vamos a abocarnos. Aunque ambos delitos implican la privación de la vida de una persona, jurídicamente existen diferencias relevantes, particularmente porque el feminicidio contempla circunstancias relacionadas con razones de género. En el proyecto de investigación planteado, el objeto de estudio no consiste en cuestionar la existencia del feminicidio, ya que en un inicio mi protocolo de investigación buscaba estudiar la manera de reclasificar el delito de feminicidio a homicidio, pero ya indagando más en el mismo desarrollo del protocolo de investigación y en las fuentes que ocupé para el desarrollo de mi trabajo, en el desarrollo planteado, el objeto de estudio ya cambió. No consiste en cuestionar la existencia del feminicidio como delito, sino en analizar las circunstancias jurídicas, probatorias y procesales por las cuales determinados hechos inicialmente investigados como feminicidio pueden llegar a ser reclasificados como homicidio. La reclasificación se da en este periodo de investigación del delito, más no podría desaparecer la figura del feminicidio. Esta problemática resulta relevante por una incorrecta clasificación jurídica, ya que puede tener consecuencias en diferentes ámbitos. Entre ellas se encuentran las diferencias en las sanciones aplicables, los derechos de las víctimas indirectas, el acceso a la justicia y la manera en que registran y comprenden las muertes violentas de mujeres. Por esta razón, un protocolo permite delimitar el problema y evitar que la investigación se convierta en un análisis demasiado amplio. En este caso, permite concentrarse en las diferencias entre feminicidio y homicidio. Las facultades del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales, los criterios utilizados para realizar una reclasificación y las consecuencias que esta decisión puede generar. En consecuencia, podemos afirmar que el protocolo constituye el punto de partida de una investigación de tesis sólida, ya que proporciona dirección, delimita el objeto de estudio y establece las bases para desarrollar una investigación jurídica seria, objetiva y académicamente sustentada.
Para comprender más a fondo la importancia del protocolo de investigación, es necesario señalar que este permite estructurar de manera lógica los diferentes elementos que conforman una tesis. En primer lugar, permite realizar una adecuada elección y delimitación del tema. En el presente caso, no se estudia de manera general toda la problemática de la violencia contra las mujeres, sino se delimita el análisis hacia el feminicidio, el homicidio y específicamente la posible reclasificación jurídica de un delito durante el proceso penal mexicano, dentro del proceso del Foro Penal. Posteriormente, el protocolo permite formular el planteamiento del problema. En la investigación propuesta que yo hice, identifiqué algunos casos inicialmente investigados como feminicidio que pueden ser reclasificados como homicidio cuando se consideran acreditadas las circunstancias o razones de género previstas por la legislación penal vigente tanto para el Estado como para la Federación. Esto genera una problemática que debe ser estudiada desde una perspectiva jurídica y procesal. Por una parte, la autoridad tiene la obligación de realizar una clasificación jurídica sustentada en los elementos probatorios disponibles. Sin embargo, por otra parte, una reclasificación también puede relacionarse con deficiencias en la investigación, falta de capacitación especializada, ausencia de perspectiva de género o interpretaciones respectivas de los elementos que integren el delito de feminicidio. Aquí radica otra de las grandes ventajas del protocolo, precisamente, que permite establecer una pregunta de investigación concreta. En este proyecto se plantea determinar cuáles son las consecuencias jurídicas y procesales derivadas de la reclasificación del feminicidio a homicidio y cómo dicha decisión impacta en el acceso a la justicia y en la protección de los derechos de las víctimas. Asimismo, el protocolo permite establecer una justificación, es decir, explicar por qué resulta importante desarrollar la investigación. En este caso, el estudio posee relevancia jurídica y social académica. Jurídicamente, permite analizar los principios de legalidad, debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y perspectiva de género. Socialmente, se relaciona con una necesidad de garantizar una respuesta adecuada frente a la violencia contra las mujeres. Académicamente, permite profundizar en las diferencias entre los tipos penales de homicidio y feminicidio y en las facultades en las facultades de las autoridades encargadas de investigar y juzgar estos hechos. Otro elemento indispensable son los objetivos de investigación. El objetivo general planteado consiste en analizar las implicaciones jurídicas y procesales de la reclasificación del feminicidio a homicidio dentro del proceso penal mexicano, con la finalidad de determinar su impacto en el acceso a la justicia, los derechos de las víctimas y la aplicación de la perspectiva de género. Finalmente, el protocolo establece una metodología. Este proyecto se propone un enfoque cualitativo y una investigación jurídica, documental, dogmática, descriptiva y explicativa, utilizando métodos como el dogmático, el exegético, el analítico, el comparativo e inductivo. Por lo tanto, el protocolo funciona como una especie de mapa de investigación, el cual permite saber hacia dónde se dirige la tesis. También asimismo permite que se qué es la finalidad, qué se pretende demostrar o analizar y cuáles serán las herramientas utilizadas para alcanzar los resultados. Ya para concluir, me gustaría decir que podemos señalar que elaborar un protocolo de investigación de tesis es fundamental porque permite transformar una inquietud académica en un proyecto de investigación estructurado, delimitado y susceptible de ser desarrollado mediante procedimientos científicos y jurídicos. En el caso del estudio del feminicidio y el homicidio, la importancia radica en que adquiere una dimensión especial debido a las consecuencias que puede producir una adecuada o inadecuada clasificación jurídica de los hechos.
La investigación planteada busca analizar precisamente las circunstancias que pueden llevar a cabo que un hecho inicialmente considerado como feminicidio sea posteriormente reclasificado como homicidio. La importancia de dicho protocolo de investigación radica en que permite abordar esta problemática sin perder el objetivo central de la investigación. Como se establece en el proyecto, la finalidad no es cuestionar la existencia del delito de feminicidio, ni proponer su desaparición del sistema jurídico, sino estudiar las consecuencias jurídicas, probatorias y procesales que pueden explicar su reclasificación. Además, un protocolo permite establecer una relación lógica entre el problema, la pregunta de investigación, la justificación, los objetos, la hipótesis, el marco teórico y el marco jurídico y la metodología. Esta estructura resulta indispensable para que una tesis tenga coherencia y pueda generar conclusiones sustentadas en fuentes jurídicas, doctrinales, jurisprudenciales y documentales. En este sentido, investigar el feminicidio y el homicidio exige comprender que la correcta clasificación jurídica de una conducta no solamente tiene consecuencias dentro del expediente penal, también puede repercutir en los derechos de las víctimas y sus familias, en el acceso efectivo a la justicia y en la obligación de las autoridades de realizar investigaciones diligentes y con perspectiva de género, ya que, como debemos recordar, el Estado mexicano, a partir de varios precedentes que tenemos precisamente como registro, como fuentes de los primeros indicios que fueron los que hicieron que surgiera el delito de feminicidio, es a base de ello que el Estado mexicano firma y se somete a los tratados internacionales. De dichos tratados, de lo que hablan es que el Estado mexicano debe acoplarse a al debido proceso y debe básicamente estructurar una debida forma de investigar y perseguir este delito. No solamente de perseguir, sino de investigar y clasificar este delito, ya que pues hasta antes de la existencia del feminicidio, pues todo era catalogado como homicidio. Pero, como ya lo he mencionado antes a inicio de este video, el feminicidio surge más que nada a base de ese repudio, a base de ese odio, a base de ese rasgo distintivo de violencia en contra del género contrario. Entonces, el Estado mexicano lo que hace, o lo que hizo más bien con el delito del feminicidio, fue, para empezar, contemplar dicho delito para que se pudiera clasificar posteriormente todo este tipo de actos en contra de las mujeres como dicho delito, y a su vez que tanto las autoridades como las instituciones encargadas de la persecución e investigación de este delito se acoplen de seguir un debido proceso y más allá de eso, a hacerlo con el uso de perspectiva de género, precisamente para que no se vean violentados los derechos de las mujeres y de las personas involucradas o que han sido víctimas de este delito. Asimismo, para garantizar el acceso a la justicia y a que se debe llevar un debido proceso. Por ello, el protocolo constituye una herramienta que permite establecer límites y criterios para desarrollar una investigación objetiva. En el proyecto analizado, esta función se refleja en la propuesta de estudiar precisamente la legislación penal, las diferencias dogmáticas entre ambos delitos, las facultades del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales, los criterios jurisprudenciales y doctrinales y las consecuencias que genera la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio. Ya para concluir, podemos decir que el protocolo de investigación no es simplemente el primer paso administrativo de una tesis. Es la estructura que permite convertir el problema jurídico en una investigación organizada, metodológica y académicamente defendible. En el caso del feminicidio y el homicidio, contar con un protocolo permite estudiar la problemática desde el derecho penal, el derecho procesal penal y los derechos humanos, procurando que las conclusiones obtenidas
contribuyan a fortalecer la investigación de las muertes violentas de mujeres y promover una correcta aplicación de justicia. Por lo tanto, la elaboración de un protocolo representa una herramienta indispensable para todo investigador, porque permite establecer con claridad qué se quiere investigar, por qué debe investigarse, cómo se debe realizar la investigación y, más importante, qué aporta y qué se espera obtener al finalizar dicha tesis. Debemos tener en cuenta que el protocolo de investigación es básicamente la fórmula y la estructura, es el esqueleto de nuestro proyecto, de nuestro trabajo final de investigación de tesis. Y pues prácticamente una tesis es una investigación que se rige a base del estudio de un tema en concreto, haciendo uso de fuentes diversas para tener un referente y más que nada un camino claro y delimitar a qué se quiere llegar con el dicho trabajo de investigación. En mi caso es el estudio. En un inicio mi trabajo era precisamente la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio, pero ya indagando más en las fuentes de investigación, ya desarrollando más mi protocolo de investigación, precisamente me di cuenta que tratar de desaparecer el delito de feminicidio no va a garantizar que el acceso a la justicia sea inmediato y sea expedito como tal como lo establecen nuestras leyes y tal como lo establece la normativa mexicana, sino que eso sería perjudicar a las personas que pudieran ser víctimas de dicho delito, ya que el delito de feminicidio es perseguible y es punible ante la autoridad penal y los tribunales en la materia. Sin más por el momento, sería todo por el momento, sería todo por el día de hoy. Espero les haya quedado claro, espero que les haya sido de su agrado y haya sido de su gusto. Espero también asimismo haber aclarado sus dudas sobre qué es un protocolo de investigación. Y pues bueno, espero nos estemos viendo en un próximo video. Y por el momento se despide su servidor, el licenciado Harold Lemuel Hernández Jiménez.